Soy David y Felipe y yo, Isaac Francisco Álvarez Guerrero, vamos a dar o abordar el tema de procesos de unión con un cierto énfasis en la soldadura por arco eléctrico. Y sin más por agregar, vamos a dar comienzo con las presentaciones de mis compañeros, las cuales darán ciertos aspectos generales. Antes de hablar sobre las soldaduras, primero hay que comprender cómo es que estas logran solidificar. Para eso hay que centrarnos en el área de contacto entre la soldadura fundida y el material base que aún se encuentra en estado sólido. El choque de estos dos propiciará la fundición del metal base por detrás del área de contacto, lo cual determinará una disolución de estos líquidos. Si hablamos de una temperatura de fusión bastante cercana entre la soldadura y el metal base y una composición que sea casi la misma, hablaremos sobre un rango de humectación del líquido de la soldadura fundida hacia el metal base que apenas se está fundiendo, lo cual propiciará la solidificación de estos bastante bien. Esto significaría que en realidad no hay una barrera para la nucleación en la solidificación mientras no ocurra un subenfriamiento. También hay que considerar el tipo de material y el grosor de este mismo cuando va a ser soldado. ¿Por qué? Porque el área que está cercana al arco eléctrico tiene una temperatura considerablemente alta con respecto a la parte del material base que no está siendo afectada por el calor, la cual en realidad trabajaría como un disipador de calor, y esto nos generaría las condiciones necesarias para que exista un gradiente de temperatura. Considerando lo anterior, encontramos de que el gradiente térmico en realidad es bastante dependiente del tipo de soldadura y del tipo del material y del grosor de este al cual va a ser soldado, ya que la soldadura en realidad es un proceso bastante dinámico por los cambios de dirección que habrá en los gradientes de temperatura. Los granos en el nuevo sólido a formar siempre tratarán de seguir la dirección del máximo gradiente de temperatura, dado que ciertos granos en el material base están orientados hacia unos planos o direcciones menos densas. En realidad la nueva microestructura en el sólido apenas a formar estará o crecerá a expensas de estas, mientras se mantengan en las direcciones o planos menos densos, los cuales son de mayor preferencia. Otro serio factor a considerar en la soldadura es la velocidad de aplicación de esta, ya que la velocidad va a influir en la forma que va a obtener el baño fundido, ya sea de una forma de pera o una forma elíptica. Mientras que los cristales van a tratar de seguir siempre el máximo o mayor gradiente de temperatura, en realidad la velocidad con la que es aplicada la soldadura va a inferir un cierto cambio en la geometría de estos mismos granos. Así que una apropiada orientación en los cristales siempre va a ser determinada por una velocidad apropiada en la aplicación de esta misma, lo cual va a estabilizar que crezcan en direcciones o planos más favorables. Hola compañeros, buenas noches, yo soy el alumno Felipe Alejandro Martínez Flores y yo les voy a hablar sobre el tema de la soldadura SMO. En la cual trata sobre los siguientes temas. Esta soldadura viene siendo la más básica de todas. Entonces les voy a dar una breve introducción y después les voy a explicar más o menos lo que se ve atrás en el video, en el cual estamos viendo la careta, estamos viendo los guantes, también estamos viendo la fuente de potencia eléctrica, los electrodos, el metal base que viene siendo la mesa, que va los cables para conectar el polo a tierra. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que se está explicando de manera concisa cómo se usa la fuente de potencia eléctrica, la cual tiene dos cables, que una va a ir a tierra y la otra va a ir al portaelectrodos. Y los electrodos son los que tenemos al lado, hay de varios y diferentes tipos. Y en lo que él realiza la conexión, yo les voy a dar una breve introducción al tema. Bueno, pues el sistema de soldadura en arco manual se define como el proceso en el que se unen dos metales mediante una fusión localizada. Esto significa SMO, es más o menos la definición de SMO. La soldadura manual por arco eléctrico con electrodos revestidos es la forma más común de soldadura, es la que podemos ver que más se utiliza en todos lados.
y normalmente se simplifica así. Bueno, esto es posible mediante una corriente eléctrica que puede ser alterna o corriente continua. Y como podemos ver, cuando empieza a soldar, se forma un arco eléctrico entre el metal a soldar y el electrodo utilizado, produciendo la fusión de y su depósito sobre la unión soldada. Los electrodos normalmente suelen ser de acero suave y están recubiertos de un material fundente, y esta crea una atmósfera protectora que evita la oxidación del metal fundido y favorece la operación de soldeo. Ahí podemos ver que nuestro compañero que está haciendo la demostración está utilizando su careta especial, está utilizando sus guantes, todo bien con el debido cuidado, ya que todos estos procedimientos pueden llegar a dañar la vista, quemaduras y diferentes cosas. Por lo que vemos es alguien muy experimentado en este tema. Podemos ver que puede hacer los cordones que se necesitan hacer para la soldadura de sencilla manera. No tiene ningún problema, porque normalmente cuando se utiliza este tipo de soldadura se pega mucho el electrodo al metal si no lo haces de manera correcta. Esto lo aprendí en la vocacional y de diferentes formas, porque a mí lo que me pasaba es que se me pegaba mucho el electrodo. Podemos ver que se hacen como unos arquitos. Estos arcos se hacen al momento en el que se hace el arco eléctrico entre el metal y el electrodo. También les puedo hablar sobre que el arco produce una temperatura aproximadamente de 3500 grados centígrados en la punta del electrodo. Eso es superior a la necesaria para fundir la mayoría de metales, entonces es muchísimo. Y lo que hace esto es que el calor funde el metal base y el electrodo revestido. De esta manera se genera una pileta líquida o baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. Ahí podemos ver que ya terminó el momento, ya terminó su presentación de lo que hizo de soldadura. Y esta viene siendo más o menos lo de lo que sería la soldadura SMO. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gardiel Soto Galindo, estudiante del IPN de la carrera Ingeniería en Metalurgia y Materiales, y les voy a hablar del proceso de soldadura Gas Metal Arc Welding. Proceso de soldadura Gas Metal Arc Welding. Este proceso de soldadura se establece un arco eléctrico entre un alambre que se alimenta de forma continua y la pieza a soldar. La protección del arco se efectúa a través de un gas que puede ser inerte, proceso MINC, y un gas que puede ser activo, proceso MAG. En este proceso necesitan más elementos que los necesarios para soldar otros procesos. Entre ellos se encuentra una fuente constante, un devanador que alimenta de forma continua el alambre macizo, y este consta de un mecanismo de tracción compuesto por uno o dos partes de rodillos, una torcha que se compone de un tubo de contacto donde el alambre recibe la corriente a soldar, y un tubo de gas con un regulador correspondiente. El proceso puede ser utilizado de dos maneras: semicontinua y automatizada. Permite soldar todos los metales ferrosos y no ferrosos. Este proceso tiene 4 maneras de transferencia de alambre a la pieza, a saber, entre ellas se encuentra el cortocircuito. El metal se transfiere a la pieza y produce contacto entre el alambre y la pieza. Se produce un pliegue líquido pequeño y si este se enfría rápidamente y este puede soldar espesores finos en toda posición. Se produce en voltajes y corrientes bajas, lo que ocasiona un bajo aporte de calor. Globular. El tamaño de la gota que se transfiere a la pieza es mayor que el diámetro del alambre. Se utiliza con gas de protección CO2 y sirve solo para trabajar en posiciones planas. Se utilizan valores más altos de tensión y corriente que para cortocircuito, por lo que genera una mayor penetración, pero a la vez mayor salpicadura. Sprite. La transferencia de la gota se hace a muy alta velocidad
y el trabajos pequeños. Se transfieren entre 100 y 300 gotas por segundo. El alambre no llega a tocar la pieza y la pileta líquida es de baja viscosidad y alta fluidez, lo que ocasiona que no se pueda soldar en todas las posiciones. Solamente se puede alcanzar con gas argón y mezcla de argón CO2 con parámetros de tensión y corriente muy elevada. Arco pulsado. La soldadura por transferencia de arco pulsado combinado, dos tipos de corriente, una débil llamada corriente base y otra generada por continuas pulsaciones de arco a una determinada frecuencia. El objetivo de esta frecuencia es proporcionar energía suficiente para mantener el arco encendido y a la vez generar pulsaciones con una intensidad suficiente para fundir el alambre en el valle metálico. Ahora bien, los tipos de gases más usados son el CO2, el argón como gas inerte, el oxígeno como un gas estabilizador en fases ternarias o binarias y el argón CO2 en una mezcla 80-20 y es muy utilizada para aceros aliados y no aliados. Buenas tardes o buenos días, compañeros. En este caso en específico yo les voy a exponer sobre la soldadura GTAW. Espero les guste. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre el sistema de soldadura llamado GTAW, el cual una de sus características más principales es el uso de un gas inerte para aislar el sistema del arco eléctrico, porque es un sistema que trabaja con arco eléctrico, donde el electrodo sería una barra de tungsteno que teníamos en la antorcha y el cátodo sería nuestra pieza metálica. Con eso haríamos nuestro arco eléctrico, pero a la vez todo este sistema estaría protegido por una nube de un gas inerte. Muchas veces puede ser argón, otras veces puede ser helio, dependiendo en qué material queramos trabajar y también la intensidad de nuestro arco eléctrico con el que queramos trabajar. El sistema en sí es muy sencillo. Bueno, los resultados son muy prácticos, son excelentes de hecho en comparación de otros sistemas de soldadura. El problema vendría a ser que suele ser algo caro. Los costos del sistema del gas, de mantenerlo, la instrucción también es algo compleja porque es uno de los que más horas o tiempo se tiene que invertir para que una persona esté completamente capacitada para trabajar en estos. Pero pese a todo esto, es un sistema muy recomendado. Se utiliza mucho en el área en el área automotriz, petroquímica y alimenticia. Ya en el área de construcción, por los precios, no es aceptable para estas cosas. Aún así, me gustaría agregar que este sistema se puede utilizar tanto de manera manual o tradicional, en el que debe haber una persona capacitada en la cual está soldando, pero también puede hacerlo una máquina y puede hacerlo por series y así automatizamos el proceso, que es importante porque el sistema GTAW suele ser algo tardado de realizar. Hay ciertas cosas técnicas que no me gustaría centrarme, pero por ejemplo la barra de tungsteno que utilizamos va dependiendo del material y el sistema con el cual vamos a trabajar, y al igual que nuestro gas, al igual que la cantidad de energía o corriente que vamos a meter en él, la polaridad también de estas cosas es muy importante a tener en cuenta en esta clase de sistemas. También, al ser un sistema de arco eléctrico, hay que tener hincapié en la seguridad de la persona que va a soldar. Tiene que tener mucho cuidado a los rayos ultravioletas, no solo en la cara y protegiendo sus retinas, sus ojos, sino que también debe usar guantes, debe utilizar un traje que completamente lo proteja, porque puede tener sus afectaciones. La ventaja es que este sistema libera gas inerte, pero no libera un gas contaminante como otros sistemas de soldadura, que necesitarías forzosamente un sistema de drenaje de estos tipos de gases para evitar que el soldador sea envenenado. Este no lo necesita.
En fin, esto es resumidamente algo de lo que podría hablar de mi sistema, del sistema GTAW. Sean bienvenidos a esta sesión de preguntas en donde mis compañeros van a resolver ciertas problemáticas de los procesos presentados anteriormente. Vamos a comenzar con una pregunta sobre los envases a presión. Considerando el envase a presión con un espesor aproximado de al menos 1,5 pulgadas, ¿qué ventajas habrían con el proceso de soldadura SMAU? Bueno, con la soldadura SMAU siento que es de lo más conveniente porque para grosores pequeños es de la soldadura perfecta, ya que también su movilidad y bueno, con lo que se necesita para utilizar este tipo de soldadura es muy sencilla llevarlo a cualquier lugar. Entonces yo creo que sería de las más efectivas. Ok, gracias. Gardiel, por favor. Mira, mi proceso GMAW, pues realmente presenta buenas prestaciones en este caso. Una de las principales es que, como ya lo dije, tiene una alta penetración, por ende la soldadura tiende a ser bastante homogénea. Ahora, lo que se debe de tomar en cuenta es que el operario tenga en consideración el tipo de deposición que va a hacer, ya que primero tiene que hacer una deposición de cortocircuito y terminar por una de sprite o de pulsaciones, dependiendo de su equipo. Ok, muchas gracias. David, por favor. Bueno, para este caso yo creo que el GTAW sería una muy buena referencia para la solución de la soldadura de estas piezas, ya que presenta ciertas características los resultados, como por ejemplo es libre de ciertos contaminantes o ciertos gases tóxicos que pueden ser para los usuarios de las piezas. Más aparte, la soldadura es homogénea y de alta calidad porque no tiene ciertas fallas a diferencia de otras, y aparte está libre de la corrosión atmosférica gracias al gas inerte. Esas son las ventajas que encuentro. La desventaja podría ser nuevamente el tiempo y los costos de los servicios que tendríamos que utilizar para efectuar esta soldadura. Partiendo desde la idea de que una empresa de construcción requiere soldar vigas de un espesor considerablemente grande, ¿qué tipo de problemas o ventajas encontrarían en su proceso? Felipe, por favor. Bueno, pues para vigas, si es de un grosor demasiado grande, la verdad mi proceso no creo que sea el más adecuado, porque este proceso es un poco por encima. Entonces la unión no va a ser la más adecuada, pero si se hace de una forma correcta, puede que sí funcione bien. Esas es las ventajas y desventajas que siento de mi proceso. Ok, Gardiel, por favor. Mira, si las vigas están presentes en un lugar donde se tenga buen acceso, en el caso de la maquinaria, que es realmente el problema que presenta mi proceso, pues otro problema no tendría como tal. Lo que se sugiere es que se le haga un pequeño desbaste para llenarlo con material de aporte. Este pequeño desbaste es una inclinación que no sobrepase los 30 grados y va a ser llenada con soldadura. Ahora bien, mi soldadura es de alta penetración y aparte los cordones que se hacen son muy fáciles de limpiar y no generan mucha escoria. Bueno, generan nula escoria y básicamente nada de salpicaduras. Así que mi proceso de cierta forma es el más concreto en este tipo de aplicaciones. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de mi proceso, que es el GTAW. Para este caso, la única ventaja que noto es que la soldadura sería de calidad, en el sentido de que no tendría ningún tipo de falla o no sería afectada por la corrosión atmosférica. La gran desventaja, que en comparación de los otros procesos que han presentado mis compañeros, es el hecho de que es un proceso muy tardado la soldadura a comparación de los otros, y más aparte es muy caro por el sistema de gas que necesitamos, por la energía y por la capacidad del operario que va a usar este tipo de proceso.
Gracias por sus respuestas y con esto damos terminado a la sesión de preguntas y también al video. Gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias por toda su atención, compañeros. Que tengan un buen día.